Bueno, ahora vamos con entonces los ejercicios 2, 3 y 4. Vamos a arrancar en orden, ¿sí? Vamos a leer el ejercicio 2, que decía, en una famosa pizzería porteña se sabe que la probabilidad de que una persona tome cerveza y también pida pizza es del 0,3. Entonces, la probabilidad, o sea, vamos a llamar C a tomar cerveza y P a pedir pizza, ¿sí? Y como dato tenemos que la probabilidad de que una persona tome cerveza y pida pizza es del 0,3. Entonces la probabilidad de que cerveza y pizza es 0,3. ¿Sí? Además se sabe que el 60% de los clientes pide una pizza, entonces probabilidad de pizza es 0,6. Y el 35 pide una cerveza, ¿sí? Probabilidad de pedir una cerveza es del 0,35. ¿Sí? Estos son nuestros datos. Y nos dice, si se selecciona un cliente al azar, ¿cuál es la probabilidad de que pida una pizza pero no pida una cerveza? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la probabilidad? Nos dice de que pida una pizza pero no una cerveza. ¿Sí? Esta es la probabilidad que tenemos que calcular. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, usando algunos teoremas de probabilidad, no sabemos que la probabilidad, pero son acá, nosotros sabemos que la probabilidad marginal de A es igual a la probabilidad de AB más la probabilidad de A no B. ¿Sí? Es como que yo diga, la probabilidad de ser de Boca es la probabilidad de ser de Boca y ser mujer, y la probabilidad de ser de Boca y ser hombre. ¿Sí? Entonces, a partir de eso, nosotros podríamos decir que la probabilidad, esto es lo que queremos buscar, ¿sí? Nosotros podríamos decir que la probabilidad de pedir una pizza es la probabilidad de pedir una pizza y una cerveza más la probabilidad de pedir una pizza y no pedir una cerveza. ¿Sí? Esto es lo mismo que esto, nada más que con otros sucesos. ¿Sí? Esta la tenemos, que es 0,6. Y esta también, que es 0,3. ¿Sí? El orden no importa. ¿Sí? La única que tendremos que averiguar es esta. ¿Sí? Pedir una pizza, pero no una cerveza. ¿Y qué es esa? Justamente la que estábamos averiguando. Entonces, tenemos esta, y justamente necesitamos esta. Vamos a meter las que tenemos acá y despejar la probabilidad de pedir una pizza y no una cerveza, ¿sí? Entonces, la probabilidad de pedir una pizza es del 0,6. Igual, probabilidad de pedir una pizza y una cerveza es 0,3 más probabilidad de pedir una pizza y no tomar una cerveza, ¿sí? Que es la que estamos buscando. Pasamos el 3 para este lado y nos queda que la probabilidad de pedir una pizza y no una cerveza es de 0,3. ¿Sí? Ahí tenemos
nuestra respuesta del inciso A. ¿Sí? Vamos con el inciso B. El inciso B decía, si se selecciona un cliente al azar, ¿cuál es la probabilidad de que coma una pizza o tome una cerveza o ambas? Entonces, pausen un segundo y piensen qué tipo de probabilidad estamos buscando. Estamos buscando una probabilidad suceso unión incluyente, ¿sí? La probabilidad de hacer una cosa, la otra o ambas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me pedía? ¿Cuál es la probabilidad? Ese era el A, este era el B. Nos pide la probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de... voy a poner un poco más arriba. Igual este es cortito. Probabilidad de pedir una pizza o pedir una cerveza, ¿sí? Si yo le pusiera acá abajo la rayita, es que no incluye el caso en el que pasan las dos, pero así es incluyente, ¿sí? Puede pedir una pizza, pedir una cerveza o ambas, ¿sí? ¿Cómo se calculaba una probabilidad suceso no incluyente? Bueno, la probabilidad de A o B era la probabilidad de A más la probabilidad de B menos su conjunta, ¿sí? La probabilidad AB. Esta es lo que vamos a usar ahora, ¿sí? Entonces, la probabilidad de pedir pizza o una cerveza, ¿qué va a ser? Va a ser la probabilidad de pedir una pizza, la marginal de pedir una pizza más la marginal de pedir una cerveza, menos la conjunta de pedir una pizza y una cerveza. Todas estas las tenemos, ¿sí? La de pizza es 0,6, la de pedir una cerveza 0,35 y la de pedir una pizza y una cerveza 0,3. Entonces, la probabilidad de pedir una pizza o una cerveza incluyente es 0,6 más 0,35 menos 0,3. Esto nos da 0,65. ¿Sí? Entonces, la probabilidad de que una persona elegida al azar haya pedido una pizza o una cerveza o ambas es del 65%. ¿Sí? Ok, ahora vamos a seguir entonces con el inciso C. Y nos decía, demuestre matemáticamente si los sucesos son dependientes o independientes. ¿Sí? Entonces tenemos que demostrar que P y C son independientes o dependientes. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se demostraba eso? Bueno, lo que nosotros teníamos que buscar era corroborar o ver si se cumple la siguiente propiedad, ¿sí? Que nosotros sabemos que si A y B son independientes, a ver, vamos de nuevo. Si A y B son independientes, ¿qué quería decir independientes? Que ocurra el suceso A no condiciona, o sea, no modifica la probabilidad de que ocurra el suceso B y lo inverso también. Entonces, si A y B son independientes, la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A, ¿sí? Es exactamente lo que dije yo recién en palabras, pero
en un sentido más matemático, ¿sí? La probabilidad de que dado que pasó B pase A es exactamente a la probabilidad de que pase A, ¿sí? Entonces, pasado a nuestro caso, tenemos que demostrar que la probabilidad de P, o sea, que pida pizza, dado que pidió una cerveza, es igual a la marginal de pedir una pizza, ¿sí? ¿Y cómo se calculaba una condicional? Bueno, una condicional de este estilo era igual a la conjunta dividido la marginal del condicionante, ¿sí? Entonces, esto va a ser, nosotros tenemos la, perdón, probabilidad conjunta de pedir una pizza y tomar una cerveza, dividido la probabilidad marginal de tomar una cerveza, tiene que ser exactamente igual a la marginal de pedir una pizza, ¿sí? Entonces, todos los datos los tenemos, reemplazando, tenemos la conjunta de pedir una pizza y tomar una cerveza, 0,3. La marginal de pedir una cerveza, 0,35. Y esto debería ser igual a la marginal de pedir una pizza, que es 0,6. ¿Sí? Si hacemos esta cuenta, nos da 0,85, que es distinto de 0,6, ¿sí? Entonces, podemos decir que P y C son dependientes. Así que la probabilidad de tomar una cerveza con la probabilidad de pedir una pizza son dependientes, ¿sí? Esa es la conclusión del ejercicio y quedó demostrado matemáticamente. Y ahora vamos al inciso D, ¿sí? Mientras borro se lo leo. Dice, si se seleccionan 15 clientes al azar, ¿cuál es la probabilidad de encontrar al menos 10 clientes que pidan una pizza? ¿Sí? ¿Y qué supuesto necesita realizar al respecto sobre las repeticiones para poder calcular esta probabilidad? ¿Sí? Entonces nos decía que se tomaban 15 clientes al azar, este era el D. Se toman 15 clientes al azar. Y quiero averiguar cuál es la probabilidad de que 10 o menos hayan pedido una pizza. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una cosa, vamos a llamar a la variable X como el suceso de pedir una pizza. O vamos a mantener la notación, la variable, vamos a llamarle P, pedir una pizza. Entonces, R va a ser la cantidad de personas que piden pizza, ¿sí? Ok, entonces, ¿qué distribución les parece que tendríamos que usar para calcular esta probabilidad? ¿Sí?
pónganle pausa un segundo, piénsenlo y vuelvan a ponerle play. Tenemos una cantidad de observaciones fija, una variable aleatoria P, que es dicotómica, o pedís pizza o no pedís pizza, sí, es dicotómica. Y si quieren, tenemos un parámetro P. Por eso iba a llamar a P como X. Por eso mismo, para no tener dos P. ¿Sí? Tenemos también un parámetro P, si quieren, que es la probabilidad de pedir pizza, que va a ser 0,6. ¿Sí? Es la probabilidad de ocurrencia del suceso X. ¿Sí? Entonces, tengo una cantidad de n fija, tengo una variable aleatoria dicotómica, tengo una probabilidad de ocurrencia de esa variable aleatoria que también está fija, y cualquier cosa que puse acá, quise poner X, y busco una determinada cantidad de éxitos R, ¿sí? Entonces, ¿qué uso? Binomial. ¿Por qué? Por lo anterior dicho, ¿sí? Por las propiedades que tiene lo que quiero calcular, ¿sí? Más que nada por los datos que tengo. El inciso nos preguntaba qué supuesto tengo que tomar yo para poder calcular esta probabilidad, ¿sí? Y lo que yo tengo que suponer, dado que yo no conozco el tamaño de la población, porque no conozco cuántos clientes en total había en el negocio, yo solo conozco la cantidad de clientes que se tomaban al azar, dado que yo no conozco el tamaño de la población, tendremos que suponer que el tamaño de la población de clientes es lo suficientemente grande como para que se cumpla el supuesto de independencia, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que yo saque un éxito, o sea, perdón, que yo saque, sí, un éxito no va a inferir en la probabilidad del éxito siguiente, ¿sí? Porque, supónganse, en el negocio había 500 personas, entonces, que yo saque una y pida una pizza no me va prácticamente a modificar la probabilidad de que si yo saque otra, haya pedido o no una pizza, ¿sí? Entonces, ese es el supuesto de independencia. Entonces, ¿qué suponemos? Suponemos n grande, voy a poner, ¿sí? No digo infinito porque sería no real para el ejercicio que estábamos hablando, porque no va a haber infinita cantidad dentro de un negocio, pero sí lo suficientemente grande, ¿sí? Bueno, y esto no es más que una probabilidad con la distribución binomial, ¿sí? Probabilidad binomial de que R sea menor o igual a 10, ¿sí? Que encuentre como máximo 10 personas que coman pizza, que pidan pizza, dado P igual a 0,6 y N igual a 15, ¿sí? Esta probabilidad la buscan en la aplicación y les da 0,78272. Entonces, la probabilidad de que de estos 15 clientes al azar, al menos, como máximo 10 pidan pizza, es del 78,3%. ¿Sí? Y ahora, por último, vamos al inciso E. ¿Sí? El inciso E era teórico, ¿sí? Decía, la ley de estabilidad de la frecuencia relativa, también conocida como ley de los grandes números, es un resultado muy importante en la teoría de probabilidades, porque y nos da
4 opciones, ¿sí? Nos dice A, permite calcular las probabilidades a partir de evidencia empírica, independientemente del tamaño de la muestra utilizado. B, permite calcular las probabilidades a partir de evidencia empírica, siempre que la muestra sea lo suficientemente grande como para garantizar la estabilidad de la frecuencia relativa. C, permite afirmar que si el tamaño de muestra es lo suficientemente grande, la probabilidad de ocurrencia de un suceso tiende a 0. Y D, cuando el tamaño de la muestra es lo suficientemente grande, la probabilidad subjetiva tiende a la probabilidad clásica. Y la opción correcta dentro de este choice es la opción B, justamente por lo que veníamos hablando ahora, ¿sí? Es que si el tamaño es lo suficientemente grande, que yo retire una persona no me modifica, o no me modifica casi nada, prácticamente nula la variabilidad de la probabilidad de la observación que le sigue, ¿sí? Si yo repito el proceso, no me modifica esa probabilidad, ¿sí? Eso es de lo que habla la ley de estabilidad de la frecuencia relativa. Bueno, con eso terminamos el 2 y vamos al ejercicio 3. ¿Sí? Y ejercicio 3 nos pedía: en un depósito del barrio de Barracas se encuentran 2 marcas distintas de clavos. Un analista del depósito quiso analizar la calidad de las 2 diferentes marcas según la longitud. La marca A, cuya longitud de clavos posee distribución normal con una media de 65 milímetros, vamos a poner XA, va a ser la longitud de los clavos A, que nos dice distribuye normal con una media de 65 milímetros y un desvío de 15 milímetros. ¿Sí? Y en el depósito B se realizó un análisis obteniendo un valor medio igual a 77 milímetros con distribución exponencial. Entonces, XB va a ser la longitud de los clavos B, y nos dice que distribuye exponencial con beta igual a 77 milímetros. ¿Sí? Esos son los datos que nos da. Y nos dice A, se selecciona al azar un clavo de la marca A. ¿Cuál es la probabilidad de que su longitud se encuentre entre 55 y 73 milímetros? ¿Cuál es la variable aleatoria a la que le calculo la probabilidad? Además me salté una cosa, nos decía que se comprobó también que el 45% de los clavos son de marca A, entonces la probabilidad de A es 0,45 y el restante 55 es del depósito B, ¿sí? Entonces la probabilidad de ser de B es 0,55. Esos serían los datos entonces, y vamos con el A. Nos dice que se tomó, se tomó un clavo al azar de la marca A y queremos averiguar cuál es la probabilidad de que ese clavo, o sea, la longitud de ese clavo, o sea, XA, esté entre 55 milímetros y 73 milímetros. ¿Cómo calculamos esto? Bueno, nosotros sabemos que esta XA es nuestra variable aleatoria, ¿sí? Ya respondiendo la segunda pregunta del inciso.
XA es una variable aleatoria, ¿sí? Que distribuye normal, con media 65 y desvío estándar 15 milímetros. Entonces, ¿cómo vamos a calcular esta probabilidad? Con la aplicación, ¿sí? O con la tabla de Kraut, o lo que tengan a mano, ¿sí? Pero es una probabilidad calculada por distribución normal de que XA esté entre 55 y 73, dado mu igual a 65 y sigma igual a 15. ¿A qué es igual a esto? Bueno, yo puedo partir esta probabilidad en 2, porque la aplicación solo, o sea, no me deja poner intervalos. Entonces, esto es lo mismo que decir la probabilidad de que XA sea menor a 73, dado estos mismos parámetros, menos la probabilidad de que X sea menor a 55 y esto mismo lo meten en la aplicación y les da 0,7031 menos 0,25249. Y finalmente llegamos a que es 0,45061. Esta es la respuesta. Entonces, si yo tomo un clavo al azar, sabiendo que es de la marca A, la probabilidad de que la longitud de ese clavo esté entre 55 y 73 milímetros va a ser del 45,1%. ¿Sí? Ok. Pasamos entonces a el inciso B. Ah, no hay B, hay C. Nos salteamos el B ahí. Bueno, vamos al inciso C, entonces. Y el inciso C decía: el analista elige por cuestiones de calidad un clavo de más de 73 milímetros. ¿Cuál es la probabilidad de que sea de la marca B? ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Nos dice que ya eligió un clavo de más de 73 milímetros, ¿sí? Entonces, y quiere saber, dado que es de 73 milímetros, cuál es la probabilidad de que sea de la marca B, ¿sí? Entonces, ¿qué nos está pidiendo? Bueno, nos está pidiendo una condicional de esta forma, ¿sí? Esa es la probabilidad que queremos calcular. ¿Cómo la vamos a calcular? Bueno, por Bayes, ¿sí? ¿Qué nos decía Bayes? Que yo podía calcular esta probabilidad a partir de su inversa, ¿sí? Yo calculaba la probabilidad de A dado B, iba a ser igual a la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A, todo sobre la probabilidad de B, ¿sí? Eso era Bayes. Entonces nosotros vamos a usar el teorema de Bayes para calcular esta probabilidad, ¿sí? Entonces, ¿qué sería? Sería la probabilidad, esta al revés, de que X sea mayor a 73, dado que es de la marca B, por la probabilidad de que sea marca B, todo dividido la probabilidad de que X sea mayor a 73 milímetros, ¿sí? Entonces, vamos a calcular por un lado esta, que le voy a llamar 1, y por el otro lado esta, que le voy a llamar 2.
¿sí? Le llamo así porque voy a tener que borrar, no me va a entrar todo creo en el pizarrón. Así que vamos por eso. Lo puedo poner acá, el borro de valles, ¿sí? Y le paso esto para ahí. Tenemos probabilidad de... Ok. Vamos por el 1, ¿sí? Vamos a calcular el numerador. A ver, miren un segundo esto. Y díganme a qué se parece esta multiplicación. Piensen un segundo y se lo respondo. Yo sé que la probabilidad de AB se calcula también como la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B, ¿sí? Entonces, ¿qué es esto? Una conjunta, ¿sí? Entonces lo que estábamos calculando ahí también lo podríamos haber simplificado como la probabilidad conjunta de que X sea mayor a 73 y que sea la marca B. Pero esta no la tenemos, ¿sí? Así que no nos sirve para nada, solo era como un comentario para que lo tengan en cuenta. Pero esto sí lo podemos calcular. Nosotros sabemos que la probabilidad de X mayor a 73 dado B, sabemos calcularla. ¿Qué quiere decir? Si yo ya sé que el clavo es de la marca B, sé que X es XB y distribuye exponencial con parámetro beta igual a 77 milímetros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Calcular esta probabilidad con aplicación, que no es más que la probabilidad exponencial de que X sea mayor a 73 dado beta igual a 77. Si eso lo calculan o lo meten en la aplicación, les da 0,3875. Y la probabilidad de que sea el clavo B, de la marca B, perdón, la tenemos y es 0,55. Entonces, uno nos queda, o no tenía que borrarlo. Uno nos queda como 0,3875 por 0,55. Y esto es igual a 0,213125. Esto es 1, que lo vamos a poner ahí después. Y 2, ¿sí? 2. Nosotros queremos calcular la probabilidad marginal de que X, o sea, la longitud del clavo, cualquier clavo, sea la marca que sea mayor a 73 milímetros. Bueno, ¿qué propiedad podemos usar? Que lo usamos en ejercicios anteriores, en uno de los ejercicios anteriores. Bueno, que la probabilidad de A es igual a la probabilidad de A, B, más la probabilidad de A no B, ¿sí? Entonces, en el desarrollo de nuestro ejercicio, eso se traduce como la probabilidad de que X sea mayor a 73 y sea de la marca A, más la probabilidad de que X sea mayor a 73 y sea de la marca B, ¿sí? Pero ¿cómo se calcula eso? Bueno,
justamente nosotros dijimos recién que denme un segundo, que estaba viendo a ver si algo estaba mal. Ah, no, está bien. Nosotros justamente dijimos que las conjuntas, esta conjunta, se podía calcular de esta manera, ¿sí? La probabilidad de que X sea mayor a 73 y de la marca B era la probabilidad de que X sea mayor a 73, dado que de la marca B, por la probabilidad de que sea de la marca B eficientemente, ¿sí? Efectivamente, perdón. Entonces, esta la vamos a desarmar. Y esta ya la tenemos, que justamente es esto, 0,213521. Entonces, dijimos, probabilidad de que X sea mayor a 73, dado A, por la probabilidad de A, más, esta, 0,213125. Esto, nuevamente, es como el análisis que hicimos acá. Si yo ya sé que la longitud, perdón, si yo ya sé que el clavo es de la marca A, la longitud de este clavo va a distribuir normalmente con media 65 y desvío 15. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular esta probabilidad? Con la aplicación. Esto es igual a la probabilidad normal de que XA sea mayor a 73, dado mu igual a 65 y sigma igual a 15. Por la probabilidad de A, que la tenemos, es 0,45, más 0,213125. Esta probabilidad la metemos dentro de la calculadora, ¿sí? Y nos da 0,2969 por 0,45 más 0,213125. Todo esto nos da 0,34673. Entonces, la probabilidad de que un clavo cualquiera, ya sea de la marca A o de la marca B, sea mayor a 73 milímetros, es de 34,67%, ¿sí? Entonces, ahora que ya tenemos 1 y 2, podemos hacer nuestro cálculo final, ¿sí? Habíamos dicho que la probabilidad B, dado X mayor a 73, era 1 sobre 2. Entonces va a ser igual a 0,213125 dividido 0,34673. Y esto les da finalmente 0,61467. Entonces, si yo agarro un clavo, ¿cuál es la conclusión de esto? Si yo agarro un clavo, lo mido y mide 73 milímetros, la probabilidad de que ese clavo que yo tengo en la mano sea de la marca B es de 61,47%, ¿sí? Esta es la respuesta final del ejercicio. Ese era el inciso C del ejercicio 3. Vamos con el D. Y el inciso D nos dice, si se quiere encontrar 50 clavos que se encuentren entre 55 y 73 milímetros, entonces, si se quiere encontrar 50 clavos que tengan entre 55 y 73 milímetros,
¿Cuál es la probabilidad de tener que revisar como máximo 80 clavos si solo se revisan clavos de la marca A? Atento con eso, incluso está remarcado en negrita, ¿sí? Nosotros tenemos, o sea, nosotros queremos en realidad 50 clavos que estén entre 55 y 73 milímetros. ¿Sí? Tenemos la cantidad de éxitos que queremos. Esta es una cantidad de éxitos. La cantidad de éxitos de una variable aleatoria x, que x van a ser los clavos entre 55 y 73 milímetros. ¿Sí? Tenemos una variable aleatoria x, una cantidad de éxitos fijos que necesitamos, nos pide la probabilidad de tener que revisar como máximo 80 clavos para encontrar esos 50 éxitos, ¿sí? Bueno, ¿cómo calculamos esto? Bueno, claramente es una probabilidad de Pascal. Lo que no sabemos es esto, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia de X? Bueno, es justamente la que calculamos en el inciso A. Esto lo calculamos en el inciso A, ¿sí? La probabilidad de que 55 XA 73 era 0,45061. Recuerden que solo seleccionamos clavos de A, de la marca A, ¿sí? Por eso es la probabilidad que calculamos hoy en el inciso A. Si les dijera que cualquier clavo, bueno, el análisis sería otro. Pero solo seleccionamos clavos de la marca A, ¿sí? Entonces, nuestra P fija, que es la probabilidad de que un clavo de A esté entre 55 y 73 milímetros, es esta, ¿sí? Bueno, ¿qué hacemos? Metemos esta probabilidad en la calculadora. Probabilidad Pascal de n menor o igual a 80, dado r igual a 50 y p igual a 0,45061. ¿Sí? Meten eso en la calculadora, en la aplicación, en la parte de binomial negativa 2, que es la que usamos para Pascal, y esto nos da 0,00127. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si yo selecciono, perdón, si yo quiero encontrar 50 clavos seleccionándolos del depósito de la marca A. Si yo voy al depósito de la marca A y busco 50 clavos que estén entre 55 y 73 milímetros, la probabilidad de tener que revisar como máximo 80 clavos es solamente del 0,127%. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si necesito 50 clavos de entre esta longitud y voy a ir al depósito A buscarlos, y recontra seguro, o prácticamente seguro, que voy a tener que revisar más de esta cantidad, ¿sí? Voy a tener que revisar un montón hasta encontrar los 50 clavos que necesito, ¿sí? Bueno, con eso
terminamos el 3, porque el E decía, comente brevemente para qué clase de fenómenos es útil la distribución de Poisson, cuáles son sus parámetros y qué representan. Bueno, esa es una pregunta teórica, ¿sí? Y el ejercicio 4, el último, el ejercicio 4 nos dice, a continuación se presentan las estadísticas descriptivas correspondientes a 3 locales diferentes que tiene bajo mando de su empresa. Se presentan las estadísticas descriptivas correspondientes a 3 locales diferentes que tiene usted bajo mando de su empresa. En cada uno de los locales se analizaron las ventas diarias en miles de pesos desde que cada uno de los locales comenzó a operar y se calcularon diversos indicadores para facilitar su análisis. A partir de esta información, responda y nos da las 3 tablas, o sea, una sola tabla, pero de cada uno de los locales, y nos dice cuál de las distribuciones presenta una mayor variabilidad relativa con respecto a la medida. A ver, recordemos, ¿qué era variabilidad relativa? Bueno, la variabilidad relativa no era más que el coeficiente de variación, ¿sí? ¿Por qué relativa? Porque mide, o sea, el coeficiente de variación nos da el resultado en términos de medias, ¿sí? Nos mide cuánto varían los datos en torno a la media, ¿sí? Entonces, vamos a calcular los coeficientes de variación de cada uno de los locales, ¿sí? Para ver cuál tiene mayor. ¿Cuál tiene mayor variabilidad relativa? El coeficiente de variación de A, que el coeficiente de variación era desvío sobre el promedio, vamos a llamarle A raya, para el promedio de A. La tabla nos dice que el desvío era el desvío no lo tenemos la varianza, entonces el desvío va a ser raíz de la varianza de A, que era 2,0134, dividido la media de A, que era 5,0274. Tenemos el coeficiente de variación de B, del local B, que también es el desvío de B por sobre, el promedio de B o la media de B, que va a ser el desvío de su varianza, que es 8,6966 sobre 5,0825. Y por último, el coeficiente de variación del local C es la raíz de su varianza, que es 23,8334 sobre su media, que es 3,2310. ¿Cuáles son los resultados de esto? 0,2822, 0,58023, claramente más grande, y este es 1,5109. Bueno, claramente este es el coeficiente de variación es el local que tiene mayor variabilidad relativa, ¿sí? Por encima de los demás, claramente. Bueno, eso era todo lo que había que hacer en el inciso A, ¿no es cierto? Sí. Y el B nos decía, nos ponía 4 gráficos, y nos preguntaba cuál de esos gráficos podría haber originado las estadísticas de la distribución C, ¿sí? Y teníamos un gráfico que era más o menos así, otro que era más o menos así,
otro de esta forma, con un bastón acá, y otro igual, pero al revés. Un bastón de este lado, y de esa forma, ¿sí? Y nos preguntaba, ¿cuáles de estos gráficos podrían haber originado entonces, esto termina acá, cuáles habrían originado la distribución de local C, ¿sí? Entonces, hay varias cosas para mirar, ¿sí? Primero, la simetría. La simetría de local C era 3,2712. Ya ahí tenemos una superventaja, tenemos una simetría claramente positiva, mayor a 0,5, que es nuestra regla de decisión, y nos dice que la distribución va a ser asimétrica hacia la derecha, ¿sí? Entonces va a tomar una forma media así, perdón, al revés. Con la cola hacia la derecha, pero la panza hacia la izquierda, ¿sí? ¿Sí? Y bueno, esto era simétrico, ¿sí? Perdonen, pero bueno, ustedes los tienen ahí a mano. En segundo lugar, vemos que el local C tiene una kurtosis de 14,97. ¿Qué quiere decir una kurtosis tan grande? Bueno, que los datos están bastante concentrados en torno al modo, ¿sí? Entonces, tenemos una distribución asimétrica hacia la derecha, tenemos datos concentrados en torno al modo, ¿sí? Y además tenemos y nosotros sabemos que si la distribución es asimétrica a derecha, eso no sé si lo saben, pero si la distribución es asimétrica a derecha, entonces el modo va a ser menor a la mediana y menor al promedio, ¿sí? Si ustedes se fijan en la tabla de local C, van a ver que el modo de C es, no lo tenemos, pero suponiendo que es esta distribución, ¿sí? El modo de C sería algo así como 0,5, ¿sí? La mediana, la tabla nos dice que es lo mismo que, la mediana es lo mismo que percentil 50, ¿sí? 1,36. Y la media es 3,23. ¿Sí? Entonces, bueno, miren otra cosa. ¿Se acuerdan cuando nosotros veíamos que el coeficiente de variación era mayor a 0,1 y decíamos que la media no es representativa de la muestra? Nosotros, ahora ya sabiendo que este es el gráfico que tenemos que elegir, el gráfico 3, la media debe estar algo por acá. La mediana por acá, y este es el modo, ¿sí? Entonces vean que la media no es tan representativa de la muestra, ¿sí? Porque a mí me interesa que esté algo más como esto, ¿sí? Entonces tal vez me convendría
usar la mediana. Y ustedes vieron que en el inciso A, el coeficiente de variación de C era 1, no me acuerdo cuánto, pero gigante. ¿Qué quiere decir? Que los datos varían un montón en torno a la media. Y fíjense que la mayoría de los datos los tengo acá, ¿sí? De este lado de la media. Nada más que este dato anómalo, acá, me distorsiona la media y me la tira de acá más para este lado, ¿sí? Bueno, nada, entonces, volviendo a nuestro ejercicio, ya se los adelanté igual, pero tenemos una simetría que es positiva. Entonces, nuestra distribución va a ser asimétrica hacia la derecha. Tenemos el modo menor a la mediana, menor a la media, que nos verifica esto, ¿sí? Tenemos una kurtosis muy grande, o sea que los datos están concentrados en torno al modo. Entonces podríamos decir con bastante seguridad que el gráfico a elegir era el gráfico C, ¿sí? O el gráfico 3, el tercer gráfico que tenía en la lista. Bueno, nada, eso sería todo. Espero les haya ido bien, espero se haya entendido todo. Cualquier consulta me mandan al grupo de WhatsApp. Y nada, bueno, saludos, nos vemos.